A grabar. Bien, Muchas gracias. no de nada. Vamos a empezar entonces con un tema nuevo que se llama diseño de columnas. Ya le estoy compartiendo, me dicen ustedes si lo están viendo, por favor. Sí, Sí, que sí se ve. Ok. ingeniero, sí se ve. Vamos entonces a entrar al tema de columnas. Generalmente, las columnas son de diferentes tipos, hay de diferentes tipos. Principalmente en la cuestión de cómo trabajan, las podemos clasificar de la siguiente manera. Hay columnas que trabajan a compresión axial, es decir, con una carga axial, es decir, al eje de la columna. Tenemos otra forma de trabajo que es la flexocompresión en las columnas, donde se va, primero, además de la carga puntual que pudiéramos tener sobre la columna, también se van a presentar momentos en la columna, ¿sí? Que lo van a tratar de, ¿sí? ¿verdad? De flexionar la columna. Y tenemos otra forma de trabajo que es la flexión biaxial en las columnas. Aquí, en la segunda, tendríamos nosotros una carga directamente en el eje todavía con un momento. En la tercera, que es la flexión biaxial, ¿sí? La carga no va a estar aplicada en el centro de la columna. Puede estar sobre el eje X o sobre el eje Y, pero no en el centro de la columna. Es decir, va a estar con una excentricidad, lo que se llama una excentricidad, es decir, una distancia en la cual la aplicación de la carga no se encuentra al centro de la columna. Y hay dos efectos, ¿ya? Y vamos a tener un efecto de esbeltez en las columnas. En las primeras columnas se presenta un efecto, ¿sí? En este tipo de columnas, y generalmente tienden a fallar por aplastamiento. Entonces, en las primeras tres que vamos a ver aquí, generalmente fallan por aplastamiento cuando es una columna corta. Y el efecto de esbeltez se presenta en columnas largas. Entonces, aquí es el efecto que en un momento determinado nos puede hacer que falle nuestra columna, ¿sí? Y son la forma de trabajo que tienen ellas, ¿sí? ¿De qué otra manera pudiéramos nosotros clasificar nuestras columnas? Bueno, se pueden clasificar también de diferentes formas, ¿sí? Primero, de acuerdo a la posición de la carga. Es decir, les decía hace un rato que puede ser una columna con carga axial, es decir, esta flechita que ustedes ven aquí, ¿sí? Estaría aquí en el mero centro de la columna. Esas serían con carga axial. Pero también hay columnas con carga excéntrica, que son las que yo les estaba diciendo que están fuera del centro. Es decir, la carga no está aplicada aquí al centro, sino va a estar aplicada para sobre el eje X, pero no en el centro, o sobre el eje Y, pero tampoco en el centro. También se podemos clasificar de acuerdo a su tamaño, a qué longitud tiene. Si tienen una longitud corta, es una columna corta, ¿sí? No va a haber problemas de esbeltez. Si es una columna larga, se van a presentar problemas de esbeltez. Aquí vamos a tener problemas de flexocompresión. En ambos puede haber en un solo sentido o en dos sentidos. Entonces nosotros debemos de saber, ¿sí? Y conocer cómo está trabajando en un momento determinado esa columna y clasificarla si es una columna larga o una columna pequeña, corta. También las podemos clasificar de acuerdo a la cantidad de armado que tengan las columnas. Entonces vamos a tener columnas que van a estar trabajando con estribos. Muchas veces ustedes verán esos estribos, ¿sí? o anillos que les vamos a colocar en la columna. Pero hay columnas que no llevan estribos, sino más bien son columnas que llevan sunchos, o también se le llaman columnas sunchadas, o con refuerzo helicoidal. ¿Cómo es este refuerzo? ¿Sí? Que nosotros tendríamos. Este refuerzo helicoidal es parecido a la hélice que tiene su cuaderno de ustedes. Luego en ocasiones tienen cuadernos que tienen una hélice a un lado, que puede ser metálica, puede ser de plástico. Bueno, pues es una cosa similar. En la columna vamos a tener nosotros, ¿sí? Sunchadas con unas hélices, que van desde abajo hasta arriba. No se corta la hélice, sino es corrida y va dando vuelta alrededor, principalmente en columnas de tipo circular. También hay columnas que están compuestas con concreto y con perfiles estructurales.
Es decir, voy a tener yo un perfil integrado dentro de la columna de concreto. Eso me va a dar mayor resistencia, ¿sí? Para ciertas cargas. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No sé. No, ¿Se ingeniero. entiende? Ok. Sí. Vamos a tener entonces algunas especificaciones que debemos de conocer en cuanto a nuestras columnas. Primero vamos a definir qué es una columna para que no se confunda con lo que es un dado. Un dado también es parte de una columna muchas veces. Entonces vamos a tener que la columna es un miembro estructural que se usa principalmente para resistir cargas axiales de compresión y que tiene una altura por lo menos de 3 veces su menor dimensión lateral. Bueno, aquí ya nos están dando, ¿sí?, una cierta restricción. Para que la podamos llamar columna, tiene que tener por lo menos 3 veces su menor dimensión lateral. Vamos a pensar que fuera una columna de 40 por 60, ¿cuál sería su dimensión menor? 40. Si eso yo lo multiplico por 3, sería 120, 120. Es decir, tendría yo una columna corta, en este caso, de 1.20 metros de longitud. Entonces, ese es lo que llamaría ya columna. Si tuviera menos de 1.20, ya no sería columna, se llamaría dado. ¿Ok? Por eso dice que el miembro estructural vertical en compresión que tiene una relación de altura sin apoyo menor a 3, con la menor dimensión lateral, es un dado. Entonces, ya sería un dado. Entonces, la diferencia entre un dado y una columna, se parecen ambos elementos, pero generalmente el dado es de mayor dimensión y la columna está embebida o integrada dentro del dado. Bien, otra parte importante que debemos de conocer en las columnas es ver qué tipo de columna tengo de acuerdo a su longitud. Entonces vamos a tener, por ejemplo, columnas cortas, que dice que es aquella columna cuya relación de altura con su menor dimensión lateral cumple, ¿sí?, la siguiente ecuación, que la longitud total de la columna dividida entre la menor dimensión lateral debe ser menor o igual a 10. ¿Cómo se hace esto? Vamos a pensar en una columna que tenga 3 metros de longitud, ¿ok? Y vamos a pensar que esa columna tiene dimensiones de 30 por 30. Tengo una columna de 30 por 30. Me dice que es la relación de altura con la menor dimensión lateral. Entonces, si la altura es de 3 metros y la menor dimensión lateral es de 30 centímetros, sería 3 metros entre 30. Eso me da una relación, eso me da igual a 10. Entonces me dice que si es menor o igual a 10, entonces es una columna corta. Si no se cumple esta relación, entonces, ¿verdad?, ¿sí?, sería una columna larga, que es aquella que tiene una relación de altura con su menor dimensión lateral, que debe de cumplir que esté entre el valor 11 como valor mínimo y menor que 20. Esa sería una columna larga. En estas columnas largas se presenta el fenómeno de esbeltez. En las columnas cortas se presenta, ¿sí?, la falla por aplastamiento. Entonces, estas dos hay que tenerlas muy presentes, ¿no? ¿Cómo me va a fallar una columna o cómo me puede fallar la otra? Esta columna, pues sí, tenemos nosotros entonces que conocer cómo voy a poder diseñar una columna que sea larga principalmente, que es la más desfavorable, porque se me va a presentar el fenómeno de pandeo. Y ese fenómeno de pandeo, si no lo tengo controlado, seguramente que va a ser que falle la columna. Entonces, hay que tener mucho cuidado por ahí, hay que verificar, ¿verdad?, previamente qué tipo de columna es la que tenemos y en base a eso hay que diseñar, ¿sí? No vamos a diseñar algo, ¿verdad?, que nos pueda perjudicar desde una entrada. Bien, ¿cómo son los armados de las columnas? Generalmente el armado de la columna tiene los siguientes elementos. Aquí tengo, por ejemplo, una columna de tipo rectangular y tengo una columna de tipo circular. ¿Sí? ¿Cuáles son las partes fundamentales, ¿no? Primeramente, el recubrimiento que vamos a tener nosotros en la columna, ¿sí? Es decir, yo voy a tener acero de refuerzo en el interior y voy a tener un recubrimiento lateral. Es importante saber cuánto le debemos de dejar de recubrimiento y principalmente en una columna. Si en una columna no le dejamos el recubrimiento suficiente, vamos a tener problemas de que en un momento determinado, si no hago un colado eficiente,
se van a presentar zonas donde muchas veces incluso se ve cómo está la varilla. Entonces, hay que hacerlo, ¿verdad? El trabajo perfectamente para que no queden esas zonas, ¿sí? Sin recubrimiento. Bien, ¿cuál es el otro componente? Pues los estribos o anillos. Decía en la columna rectangular, tengo anillos o estribos rectangulares. En una columna circular, pues voy a tener, ¿sí? Estribos circulares o un suncho que esté dando vueltas alrededor, ¿sí? De mi columna hasta darle su forma. Sí, tenemos también lo que sería el refuerzo principal en la columna. ¿Cuál es el refuerzo principal en la columna? Pues las varillas que van a estar soportando las cargas. Por ejemplo, en esta columna rectangular, pues están aquí colocadas en los 4 extremos, ¿sí? En una columna circular las puedo tener totalmente toda alrededor, distribuida, para, ¿sí? Que pueda soportar las cargas a las que se va a ver sometida. La separación de estribos es otro elemento, principalmente cuando están individuales, no están ligados. Entonces, por ejemplo, tengo una colocación de mis estribos a diferentes alturas. De acuerdo al cálculo que me dé, así lo voy a tener que colocar. Aquí podemos ver, por ejemplo, este se está representando una columna larga y aquí se ven los estribos o anillos, cómo están separados, no están ligados entre ellos. En este otro lado podemos ver una columna circular y ustedes pueden ver aquí, este suncho va dando vuelta alrededor de la columna circular. No es un elemento suelto, sino está todo ligado. Si nosotros vemos el núcleo, que es el número 5 que está aquí, al centro de lo que sería de todo el acero de refuerzo, todo lo que está en la parte del centro, ¿sí? Es lo que sería mi núcleo de mi columna. El número 6 es el suncho, que ya habíamos visto aquí. El número 7, ¿sí? Es la distancia que existe entre suncho y el otro, ¿verdad? El otro suncho. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros paso de la hélice que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Otro tenemos lo que es el área gruesa. El AG es el área gruesa, quiere decir que es toda el área completa de mi columna, incluyendo, ¿verdad?, el recubrimiento y todo lo que es la parte central. Ya sea circular o sea rectangular, esa sería mi área gruesa. Es decir, mi área desde aquí, desde un extremo hasta otro extremo, recorriendo todo el diámetro. El área del núcleo se refiere exclusivamente a la parte central, es decir, no voy a tomar en consideración la varilla, sino nada más va a ser exclusivamente el corazón o el centro de mi columna, de varilla a varilla. Entonces, ese sería lo que sería el área del núcleo central. Bien, eso es lo que son los elementos que tenemos nosotros en nuestras columnas. Entonces, si yo les hablo, ¿sí?, de lo que sería el paso, bueno, pues que ustedes de inmediato lo puedan detectar qué cosa es. Si yo les hablo de lo que es el área del núcleo, pues ustedes las puedan diferenciar del área gruesa, es que son dos cosas totalmente diferentes. Hay algunas especificaciones, vamos a ver aquí muy rápido, algunas especificaciones que nos marcan a nosotros las normas, principalmente los reglamentos. Entonces, para columnas hay que tenerlos muy presentes, así como para vigas o para losas que hemos estado mencionando. Por ahí algunos de ellos. Miren, una parte que es importante saber es que el número mínimo de varillas de refuerzo principal que debemos de tener, por ejemplo, en columnas hunchadas, son 6 piezas. Pero en columnas con estribos, que son las rectangulares, generalmente son 4 piezas. El número mínimo. Es decir, yo puedo poner más cantidad, más de 4 o más de 6, dependiendo qué tipo de columna tenga. Pero no menos de eso, ¿ok? Entonces las columnas no van a tener, ¿sí? Las redondas o columnas hunchadas no van a tener 4 varillas. Deben tener 6 varillas para que se pueda considerar una columna. Si tuviera 4 varillas, ya no es una columna, sería un castillo. Entonces hay que tener cuidado con esto. En cambio, que las columnas con estribos sí me dicen 4 piezas. Y ustedes habrán visto castillos que también tienen 4 piezas, ¿ok? Entonces aquí pudiéramos confundirnos. Aquí lo importante por eso viene, ¿sí?, otros aspectos que tenemos que tomar en consideración para no confundir un castillo con una columna.
Son dos cosas totalmente diferentes. Un castillo tiene poca capacidad de carga, una columna generalmente es para capacidades muy fuertes de carga. Nos dice entonces que las columnas hunchadas, ya dijimos, ¿sí? Aparte de que tiene que tener 6 piezas, estas piezas tienen que tener la varilla que se utilice, debe ser varilla del número 5 o mayor. Es decir, no le puedo meter varilla del número 4 a una columna circular. La norma no me lo permite. ¿Sí? Si le metiéramos 4 del número 4 o menor, entonces ya no sería una columna, sería un castillo. ¿Ok? En cambio, acá en los estribos, aquí sí me permiten colocar, ¿sí? Varilla del número 4, incluso. Puedo meter varilla del número 4 en las de columnas con estribos, pero no de 3, ya, menor de 4 ya no. Entonces debe ser mínimo, ¿sí? Del número 4. En cuanto al anillo o hélice envolvente, ¿sí? Generalmente se coloca varilla del número 2, es decir, lo que llamamos alambrón. Ahí sí nosotros vamos a colocarlo, ¿sí? Del número 2, salvo que en un momento determinado requiramos de mayor, ¿sí? Sí se puede colocar. Muchas veces vemos columnas con acero de refuerzo del número 3 o del número 4, ¿sí? Cuando son lo que es el anillo o hélice. En las columnas con estribo nos permite también del número 2 como mínimo. Podemos tener también del número 3 o del número 4, dependiendo de la dimensión de la columna. Hay una parte importante que ustedes debemos de tomar en consideración, ¿sí? Que la cantidad de porcentaje de refuerzo principal que debemos de tener dentro de una columna debe de estar entre dos límites. Como mínimo el 1% de lo que es el área gruesa y como máximo el 8% de lo que es el área gruesa. Un ejemplo, lo mismo sucede con las columnas de estribos. Entonces, la columna hunchada y la columna de estribos tienen la misma restricción, que la cantidad de acero que tengan debe estar dentro de este porcentaje, entre el 1 y el 8%. Un ejemplo, si yo tuviera una columna, por ejemplo, de 30 por 30, que hemos estado haciendo mención, tendría 900 centímetros cuadrados, ¿sí? De área, si fuera la columna de 30 por 30, rectangular. Serían 30 por 30, 900. Entonces, ¿qué porcentaje le correspondería, verdad? Si yo tuviera, por ejemplo, 4 varillas del número 8. Yo me acuerdo que el área de la varilla del número 8 vale 5. Entonces serían 4 por 5, sería 20. Ahora, 20, ¿sí? ¿Qué me representa? ¿Sí? 20, ¿qué me representa con respecto a los 900? ¿Qué porcentaje es? Es lo que yo tendría que verificar y ver si está dentro del 1%, ¿sí? Y entre el 1 y el 8%. Si no es así, entonces quiere decir que no está cumpliendo con la normatividad y tendremos que aumentar o darle mayor cantidad de varilla. Pues esta restricción hay que tener muy presente. Bien, tenemos también lo que es el porcentaje mínimo. El porcentaje mínimo que nosotros vamos a manejar, ¿sí? Está dado por esta fórmula, donde el porcentaje mínimo va a ser igual a 0.46, que va a multiplicar a G, que es el área gruesa de la sección, entre el área, ¿sí? Central que nosotros vamos a tener. Entonces, ¿sí? Esto va a estar, ¿sí? Menos 1, ¿no? El área gruesa menos 1 entre AC. Y multiplicado todo esto, ¿sí? Por F'C entre Fy. Esto lo vamos a ver ya directamente en un problema más adelante. Ahorita nada más ustedes sepan que existe esta fórmula para poderla aplicar. Tenemos también el traslape mínimo entre varillas. Si ustedes recuerdan la clase anterior, estuvimos mencionando que él debe de ser mínimo de 30 centímetros. Y ya vimos que 30 centímetros se cumple principalmente para la varilla de 3/8. Entonces quiere decir que debemos tener más de traslape dependiendo del diámetro de la varilla. Por eso dice aquí el traslape mínimo de varillas es de 30. ¿Por qué? Porque la varilla del número 3 es la más pequeña y la varilla del número 3 tiene 1 centímetro de diámetro y multiplicado por 30 nos da los 30 centímetros que nos están dando. Aquí como límite
menor. Tenemos también lo que es la longitud de traslapes, ¿sí? Que va a depender de qué? Del FY. Si ustedes se dan cuenta, aquí depende del FY, ¿sí? Me dice si tiene un FY de 3500, deben ser 20 diámetros de traslape. Si es 4200, 24 diámetros. Si es resistencia 5300, 20, ¿sí? 30 diámetros. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. Por eso decíamos ahí que debe estar entre 20, ¿sí? O 30 diámetros. Por seguridad, pues nos podemos ir entre 30, ¿verdad? Y 40 diámetros, y con eso aseguro que no voy a tener problemas. Sea para una columna circular, sea para una columna rectangular. Dice también que la longitud del traslape, ¿sí? Para concretos menores a 210, debe de ser, ¿sí? Será de 1/3 mayor a los mencionados. Es decir, que vamos a tener que, ¿sí? Darle 3 veces, ¿verdad? Un 1/3 más a este valor. Si tuviera yo de 20 diámetros, ¿sí? La tercera parte de 20, ¿cuánto sería? Pues más o menos 6 diámetros más, sería entonces 26 diámetros los que tendría que darles. Entonces, esa es la longitud de traslape que yo voy a realizar. En este caso también tenemos lo que sería el espaciamiento entre los estribos. Este debe de cumplir las siguientes características. Primero, la menor distancia de las 3 condiciones siguientes. 16 veces el diámetro del refuerzo principal, o 48 veces el diámetro del propio estribo, o la mínima dimensión transversal de la columna. Es el espaciamiento que yo tengo que tener entre un estribo y otro estribo. Tengo uno aquí abajo, otro después más arriba. Bueno, pues esto tiene que cumplirse. Entonces yo tengo que verificar estas 3 condiciones y ver cuál es, ¿sí? La menor dimensión, que es la que voy a aplicar en un momento determinado. Eso lo vamos a ver también más adelante en un problema. Bien, ¿qué otra cosa tengo que verificar? La relación entre el estribo y el refuerzo principal. Es decir, si yo tengo varilla del número del 5 al 7, debo de meter estribos del número 2. ¿Sí? Si ustedes ven, son varillas pequeñas, ¿no? Pero si va aumentando el número de la varilla, por ejemplo, esta del 8 al 10, ya el estribo debe de ser mínimo del número 3. Si la varilla que nosotros estamos utilizando es del número 12 o más, entonces los estribos los vamos a tener que colocar, ¿sí? Con estribos del número 4. Entonces, esa es parte también que debemos de conocer y de saber para que no nos equivoquemos. O sea, aunque la mayor parte de las columnas que se tienen, pues andan con varillas del 5 al 7, y por eso se le meten estribos del número 2, es decir, alambrón. Bien, hay otra fórmula por aquí para calcular los porcentajes del refuerzo, ¿sí? Mínimo de la columna, y ya lo habíamos visto allá arriba. Eso lo vamos a ver más adelante en algunos problemas que vamos a seleccionar. Bien, ¿qué otra cosa? ¿Sí? Tendríamos nosotros, esto es de manera muy general, ¿sí? Lo que nos marca a nosotros la normatividad. Y esto hay que tenerlo muy presente en el momento que estamos diseñando. Vamos a entrar entonces a la primera parte, lo que se llama compresión axial en columnas. ¿Sí? Aquí dijimos que las cargas van a estar aplicadas directamente en el eje de la columna. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se comporta este tipo de columnas. Dice, como en la mayor parte de los casos se producen momentos por el desalineamiento de los ejes. La carga en las columnas se consideran siempre con una excentricidad mínima que se tomará igual a 0.05 T. Bien, ¿qué es T? Vamos a ver la nomenclatura de columnas. Mi columna es, vamos a pensar que es esta, una columna. Entonces voy a tener este valor de B, ¿sí? Minúscula, y este valor de T, minúscula. El valor de T minúscula, como ustedes ven, me va a representar la altura. Como en las vigas sería la altura, ¿ok? H. Y el B es la base, se puede decir. Aquí en este caso va a ser la dimensión menor y la dimensión mayor. T es la dimensión mayor, B es la dimensión menor de mi columna. Y las podemos tener las columnas rectangulares, cuadradas o circulares. Bien.
Generalmente en una columna que está con carga axial, está aplicada, dijimos, al eje. La carga está aplicada al eje de la columna. Una carga que no está aplicada al eje, entonces ya vamos a tener una excentricidad. Por eso dice aquí, carga axial fuera del eje produce momentos, ¿sí? Por la excentricidad de la carga. Entonces, aquí hay que tenerlo muy presente, ¿no? Si está directamente en el eje, no se van a presentar momentos, simplemente es la carga. Pero si ya está fuera la carga, fuera del eje, en ese momento se presentan excentricidades y por la excentricidad de la carga, ¿sí? Se nos van a presentar momentos flexionantes en la columna. Y pueden tenderla a doblar, es decir, a fallar esa columna. Bien, para poder calcular la resistencia de elementos sujetos a compresión, en este caso de columnas a compresión axial, se puede calcular con las siguientes fórmulas. Existen entonces diferentes fórmulas, dependiendo de cómo esté armada nuestra columna o que no esté armada. Es decir, hay columnas de concreto simple, que son aquellas columnas que no tienen armado en su interior, o si lo tienen, es un armado muy raquítico, muy pobre, ¿sí? Que está menor de abajo del 1%. Entonces, ese sería, aunque si tuviéramos armado en una columna con un muy poco acero de refuerzo, se pudiera incluso considerar como una columna de concreto simple, ¿ok? Sí, su porcentaje es menor del 1%. Hay que acordarnos de eso. ¿Sí? El concreto simple, ¿sí? Su resistencia de la columna se calcula con esto, con el elemento nada más que vamos a tener. 0.85, que es un factor de reducción, F'C, la resistencia del concreto exclusivamente porque es concreto simple, no lleva cero, y por su área gruesa, por su área total que tiene esa columna. Eso nos va a decir qué resistencia puede tener. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. También podemos tener una columna, ahí sí, con un refuerzo longitudinal, incluido incluso su recubrimiento. Y ahí sí vamos a llevar acero de refuerzo. Entonces, si llevamos acero de refuerzo, vamos nosotros a tener que la resistencia de esa columna va a ser igual a 0.85 F'C por Ag, más, ahora sí, el acero que está trabajando, que va a trabajar, ASFY. Entonces aquí, si ustedes ven, es similar a la fórmula de arriba, que esto es lo que toma el concreto, resistencia del concreto, más resistencia del acero. Eso es lo que me está diciendo esta fórmula. Podemos tener también, ¿sí? Concreto simple con refuerzo helicoidal y sin recubrimiento. Lo podemos tener con recubrimiento o sin recubrimiento. En este caso se refiere a columnas de tipo circular. ¿Ok? Si ustedes se fijan, por eso es un refuerzo helicoidal, es decir, va a ir dando vueltas. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues con otra fórmula, muy similar a la anterior, pero aparece aquí un elemento nuevo. 2 veces ρS. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado por ahí, ¿verdad? Para que no nos vayamos a equivocar. Aquí habla incluso también, el área no es la misma. Acá está hablando del área gruesa y aquí está ya hablando del área de la zona del corazón que nosotros vamos a tener en nuestra columna. Aquí vuelve otra vez la zona o el área del corazón, nada más interno, sin tomar en cuenta el concreto, el acero. Tenemos también, hay columnas que tienen refuerzo longitudinal y helicoidal y aparte también tienen su recubrimiento. Entonces, esta es cuando no tiene ya recubrimiento. Bien, aquí se presentan dos casos. Un primer caso, que llaman el primer máximo, que es cuando está completa la columna. Cuando viene una carga muy fuerte, ¿sí? La columna, aquí en este primer caso, tiene todo el concreto, el recubrimiento, ¿sí? Y el área de acero. En el segundo caso, ¿sí? Vamos a tener nosotros igual, ¿sí? Una parte de lo que está trabajando el concreto, pero está trabajando nada más el corazón del concreto. ¿Por qué? Porque en el segundo máximo se supone que ya perdió el recubrimiento, la columna. Entonces, es cuando aparece el segundo máximo. Cuando ya pierde el recubrimiento la columna,
y aparece entonces, ¿sí?, fuerzas interiores en el corazón de la columna de concreto que van a tratar de romper al suncho, ¿sí?, que tiene alrededor del corazón del concreto. Entonces, aquí en el primer máximo vamos a tener una primer resistencia, vamos a llamarla de esa manera. Así, de esta forma que se presenta mi columna sunchada y con recubrimiento, vamos a tener nosotros una resistencia. Pero esa resistencia se ve favorecida, ¿sí?, si se arranca toda la costra del recubrimiento y queda exclusivamente el suncho con el corazón de concreto. Y entonces se me va a presentar como si volviera a revivir mi columna, y entonces tiene otra resistencia que puede ser mayor que la primera, que casi es lo más seguro, ¿sí?, o igual, ¿sí?, a la primera, pero no, generalmente no menor a eso. Entonces aquí voy a tener una segunda resistencia de mi columna, que puede soportar, pues, a lo mejor más carga, porque hago trabajar también a los estribos que están en forma de hélice. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, ¿verdad?, para que no se nos vayan a olvidar. Aquí nos dice que entre estos dos máximos, primer máximo, ¿sí?, dice la resistencia en este caso será el valor máximo de las dos expresiones anteriores. Yo tengo que calcular las dos y ver cuál es la máxima. Y entonces con eso ya puedo saber cuál es el valor que puede resistir mi columna. Bien, no sé si hasta aquí, hasta este momento, hay alguna pregunta, algún comentario, ¿sí?, de lo que hemos estado mirando, si se va entendiendo o alguna cosa no se ha entendido. Necesito la respuesta de alguien por ahí. Sí, Inge, todo bien. Vamos ¿Hasta ahí? bien, Inge. Perfecto. Ok, entonces vamos a ver, ¿sí?, cómo aquí hay unas otras fórmulas donde se ve cómo está trabajando nuestro concreto. Lo voy a poner un poquito más arriba. Miren, si nosotros vemos aquí, estoy haciendo yo un corte, vamos a decirlo así, de la columna al centro de la columna, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver estos esfuerzos que se presentan aquí en la columna, van a ser de tipo parabólico, ¿ok? Entonces vamos a ver qué otros valores tenemos. Sí, primeramente, vamos a ver cuál es el valor que le corresponde al porcentaje de acero del refuerzo helicoidal. Este valor PS es el paso, ¿verdad?, que nosotros vamos a tener con respecto el porcentaje de resistencia que vamos a tener nosotros dentro de lo que sería una columna de tipo sunchado, que va a depender del volumen de acero en el paso de la hélice y del volumen del núcleo de concreto en el paso también de la hélice. Y se calcula con esta fórmula que tenemos aquí. Finalmente, despejando todo esto, nos queda como igual a 4 por el área de la hélice entre, ¿sí?, S, que es el paso, por D, que sería el peralte de nuestra columna, el peralte efectivo. Entonces aquí así es como lo vamos a calcular. Si yo quiero calcular, ¿verdad?, cuál sería mi porcentaje de resistencia que yo voy a tener con respecto a esto, pues aquí es como lo podría hacer. D es el diámetro del núcleo. Aquí, en este caso, la D minúscula representa el diámetro del núcleo, es decir, lo que es el centro de la hélice. A es el área de alambre helicoidal, ¿sí?, el área de acero de la varilla que está formando la hélice. S es el paso. Y el valor pi, bueno, pues ya lo conocemos, ¿no? En un momento determinado es el que aquí, por eso dice el valor pi. Entonces pi, pues ya sabemos cuál es el valor. En esta parte vemos nosotros las fórmulas que se derivan precisamente de los esfuerzos internos que se presentan en la columna, principalmente cuando ya empieza a trabajar la hélice, ya no existe recubrimiento. Entonces empieza a trabajar la hélice tratando de contener los esfuerzos que tiene el corazón del concreto. Y de esa manera, sí, por eso nos da una resistencia, como un segundo máximo de resistencia. Bien, vamos a ver, sí, voy a pedirles que ustedes tengan a la mano papel, lápiz y su calculadora para que podamos nosotros ver cómo se realiza un primer cálculo de una columna. Sí, son varios cálculos aquí, vamos a ver uno de entrada.
de una columna de tipo rectangular que tiene estribos. Y aquí nos marca, ¿no? ¿Qué es lo que queremos calcular? Dice calcular la resistencia de una columna, que es columna rectangular, con estribos. Dice, si se le aplica una carga axial, primeramente A, sin descontar el área de las varillas. Es decir, yo voy a tener un área del concreto más área de las varillas, pero aquí no las voy a descontar, voy a tomarlo todo como si fuera una sola pieza, ¿sí? Entonces, para ello, como si fuera entonces una varilla, una columna, como nos está marcando aquí, de concreto con refuerzo longitudinal, incluido su recubrimiento. Bueno, entonces vamos a tomarla en consideración. Por eso estamos aquí viendo entonces que la resistencia que vamos a tener se va a calcular con esta fórmula. Tenemos resistencia de concreto y resistencia del acero. ¿Cuáles son los datos que me dan? Pues me dice que primeramente esta columna tiene un F'C de 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado, un Fy de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Voy a tener B, ¿sí? Que sería la dimensión menor de la columna, en este caso rectangular, de 30 centímetros. Y una dimensión mayor, H, que también a veces lo vamos a encontrar como el valor de T minúscula, de que tiene un valor de 40. Entonces viene siendo una columna de 30 por 40. ¿Sí? ¿Qué más tiene? Pues tiene acero. Me dice que tiene 6 varillas del número 8. Como ya sé que la varilla del número 8 tiene un área de 5, o 5 por 6, me da 30 centímetros cuadrados que voy a tener de área de acero allí en mi columna. ¿Cuál es el área gruesa? Pues va a ser B por H. Las dimensiones de mi columna, que sería 40 por 30, me da 1200 centímetros cuadrados. ¿Cuánto vale el corazón? ¿Sí? El área, ¿verdad?, que voy a tener en el corazón. Pues debe ser el área gruesa menos, ¿sí?, lo que vamos a tener nosotros de recubrimiento, menos el área de recubrimiento que nosotros vamos a tener, o el área de acero, en este caso. Voy a tener entonces, si el área gruesa es de 1200, ¿cuánto, verdad, es el área del acero? Pues son 30, dijimos que son 30, le voy a quitar 1200 a 30 y me da 1170 centímetros cuadrados. ¿Cuál sería mi porcentaje de acero? AS es igual entre BD. Entonces, si ya tengo que el acero, ¿cuánto vale? Pues vale 30. Dividido entre B por D, voy a tener yo entonces 30, ¿sí?, por 35. Aquí le voy a quitar yo 5 centímetros el recubrimiento a esto. Entonces, sería igual a 0.025. Que esto me va a dar a mí el porcentaje de acero que tiene. Y ya vemos que si cumple o no cumple. Eso lo vamos a ver ahí. ¿Sí? Luego tenemos el valor de phi, que tiene un valor de 0.85, y me dicen que la longitud de mi columna, la altura de mi columna es de 3 metros. Esto me va a decir también, vamos a calcular qué tipo de columna tenemos, si es una columna corta o si es una columna larga. ¿Ok? ¿Hasta aquí está entendido? Sí, ingeniero. Bien, entonces si tienen por ahí su papel, su lápiz, su calculadora, les voy a pedir que vamos a verificar estos valores. Entonces vamos a calcular la resistencia de la columna. Primeramente, sin descontar el área de las varillas. Es decir, no le voy a quitar yo el área, al área total, las varillas. Entonces sería 0.85 por F'C, que sería 300, por el área gruesa, que sería 30 por 40, ¿sí?, más el área del acero, 10, por Fy, que vale 4200. Entonces, a ver si les da a ustedes este valor. No le coloquen paréntesis, por favor, sin paréntesis. Va todo este valor, 0.85 F'Cag más AS Fy. Sí, da, ingeniero. Sí, Dani, que son 432,000. Ok, entonces, fíjense, esta columnita de 30 por 40 es capaz de soportarme 432 toneladas, ¿sí?, de carga. Entonces, si se dan cuenta, tiene una resistencia muy fuerte el concreto. Y si está con acero, ¿verdad?, con mayor razón, me va a dar, ¿sí?, una resistencia muy alta. Las columnas resisten cargas muy fuertes. Y ustedes pueden ver la dimensión, realmente es una dimensión que no es muy grande. Bien.
Inciso B, descontando ahora sí el área de las varillas. Vamos a ver cuál es la diferencia de valores. Aquí ya le voy a quitar yo, ¿sí? Del área total que yo tengo, aquí donde aparece, ¿sí? Le voy a descontar el área de acero, que son 30 centímetros. Entonces sería 0.85 por F'C, ¿sí? Por el área, aquí sí quítenle el área de la varilla, ¿sí? 30 centímetros más, aquí sí hay que tomarlo en consideración, 30 centímetros por Fy. A ver si les da este valor. Sí da, Inge. Sí, Sí, ok. ingeniero. Entonces Sí. ustedes ven, baja, pero muy poco realmente, ¿eh? De 432 toneladas me baja a 424 toneladas. Entonces realmente no pinta en un momento determinado que yo le quite, ¿sí? El valor del área total, que le quite yo esos 30 centímetros de acero. No nos va realmente a influenciar, ¿sí? Es muy poco la influencia que tenemos. Bien, la siguiente es como una columna de concreto simple, sin refuerzo. Aquí vamos a meter la primera fórmula porque no tiene, van pensando que no tuviera refuerzo. Entonces, ¿cuánto me soportaría sin quitándole yo el acero? Bueno, apliquemos la fórmula, es 0.85 por F'C, que vale 300, y por el área gruesa, que sería 30 por 40. Y veamos, ¿verdad?, si nos da este resultado. 306 toneladas. Sí, Inge. Sí, sí da. Queda, Entonces, ingeniero. quiere decir, fíjense, si yo le quito el acero, me está bajando ¿cuánto? ¿Sí? Más de 100 de resistencia, me quita 100 toneladas prácticamente, porque me quedarían 306 toneladas y aquella pudiera soportar 424 toneladas. Entonces, si hay mucha diferencia, entonces si yo le meto acero, me va a aumentar considerablemente la resistencia de mi columna. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Bien, vamos a ver entonces primero, ¿qué tipo de falla va a tener esta columna? Pues necesitamos conocer primeramente qué tipo de columna tenemos. Para calcular el tipo de columna, ¿qué es lo que dijimos que íbamos a hacer? Pues íbamos a dividir la longitud de la columna entre la dimensión mínima. Entonces sería 300, ¿verdad? O 3 metros, 300 centímetros o 300, o 3 metros, dividido, como este está en centímetros, pues van a ser entonces 300 centímetros entre 30. ¿Qué valor les da? 10. 10. Y si vemos nosotros aquí, ¿verdad?, que nos está marcando una restricción al principio que dice que si tiene un valor de 10 o menor, entonces es una columna corta. ¿Ok? En este caso dice que el valor es 10, entonces es una columna corta. ¿Ok? Entonces, como primera conclusión, ustedes ahí pueden poner que fue una columna corta. Entonces, si es una columna corta, entonces ya está definido este punto. ¿Qué tipo de falla es la que vamos a tener? Si fuera una columna corta. Por aplastamiento. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, esas columnas fallan por aplastamiento. Eso es lo que tendríamos que ponerle allí como resultado. La otra es, ¿qué porcentaje tiene? ¿Sí? Pues ya vimos que, ¿sí? ¿Cuál sería su porcentaje? Sería dividir 30 centímetros cuadrados entre 1200. ¿Qué porcentaje les da? Es el área de acero entre el área gruesa. Sería, entonces, 30 entre 1200. ¿Cuánto les da? 0.025. 0.025. Y ahora multiplícalo por 100. ¿Porque es porcentaje? 2.5%. Entonces, 2.5 es lo que nosotros vamos, sería el porcentaje de acero que tiene, ¿ok? Y ya dijimos que si está entre el 1, aquí lo dice, si está entre el 1 y el 8%, estamos bien, miren. Porcentaje de refuerzo principal entre el 1 y el 8%. Tenemos el 2%, pasadito del 2%, entonces estamos bien. Cumple con el porcentaje del refuerzo principal. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí?
Ok. Sí, Inge. Bien, perfecto. Entonces, hasta allí le vamos entendiendo. Luego, ¿cómo calcularíamos la separación con estos elementos que tenemos? ¿A qué separación colocarían ustedes sus estribos de acuerdo a estos elementos que nos están dando? ¿Se acuerdan que había tres De acuerdo condiciones? a la longitud mínima de ¿Sí? Sería la dimensión mínima, ¿verdad? De la columna. ¿Cuál sería la dimensión mínima? 30 centímetros. Entonces yo colocaría mis aceros a una separación de 30 centímetros si no tengo los otros, ¿sí? Las otras condiciones. Pero vamos a hacerlo a ver con las condiciones. Si las tenemos. Dice por ahí, primeramente, la primera condición dice 16 veces el diámetro del refuerzo principal. ¿Cuál es el refuerzo principal? En este caso, decíamos nosotros por aquí que la varilla que nosotros vamos a colocar, ¿de cuánto era? ¿Sí se acuerdan cuánto decía el problema? Varilla del número 8. 8. ¿Sí? Ok. Entonces nos vamos aquí, dice varilla del número 8. Entonces dice que debe tener estribos del número 3, si se fijan. Entonces vamos a meterle estribos del número 3. Entonces, sí puedo conocer aquí, dice, a ver, 16 veces el diámetro del refuerzo principal, multipliquen 16 por, ¿sí? 1 pulgada por 2.54. 40.64. Ok, 40. Ahí, pues dejen ese valor. Ok, ya tengo, esa sería la primera separación de mis estribos. Ahora, 48 veces el diámetro propio del estribo. ¿Cuánto es 48? Ahora vamos a ver por el diámetro del estribo de 3 octavos, ¿sí? Pues es 1 centímetro. Entonces serían 48 por 1, serían 48 centímetros. 48. Y finalmente dice la mínima dimensión transversal de la columna. ¿Cuál es la mínima dimensión transversal? 30. 30. Tengo los 3 valores ya. ¿Cuál es el que va a quedar? El menor de todos. Entonces el menor de todos es 30. Por lo tanto, la separación en mis estribos sería de 30 centímetros. ¿Está claro? Sí. Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Ok? Está entendido. Perfecto. Entonces, como ustedes pueden ver, es una forma de que nosotros vamos verificando nuestras columnas que vayan cumpliendo con la normatividad y a su vez también poderlas diseñar de manera adecuada. Aquí ya sabemos qué resistencia vamos a tener entonces, ¿sí? Entonces, bueno, eso es la parte importante. ¿Sí? Aquí hay un segundo problema. Dice, es muy similar, dice calcular la resistencia de una columna, pero ahora es con refuerzo helicoidal. Si le aplicamos una carga, ¿sí? Primero, aquí están los datos ya son diferentes. Si ustedes ven, es un F'C de 250, tenemos un FY de 4200, un recubrimiento de 2.5, ¿sí? Una H de 35 centímetros, ¿sí? Aquí son 6 varillas también del número 8. Vamos a tener nosotros, ¿sí? 30 centímetros del valor de D. ¿Se acuerdan cuál es el valor de D? ¿Sí? No es, aquí en este caso la D minúscula no representa el peralte efectivo. ¿Ok? Acuérdense que aquí no representa un diámetro. ¿Sí? Es más, por ahí a mí me gustaría que lo anoten, ¿verdad? Y luego aquí tenemos lo que sería el área gruesa, cómo lo vamos a calcular. ¿Cómo vamos a calcular? Sí, voy a ver si lo puedo ampliar esto un poco más. Lo voy a hacer más grande con la finalidad de que ustedes puedan copiar los datos. A ver si me O permite hágale hacerlo. zoom abajo a la derecha. Abajo a mi derecha, no lo veo. Abajo. En la esquina de abajo hay una barrita que indica como un porcentaje. Ay, caray, perdón, no la veo. ¿En dónde? Más en la mera esquina de hasta abajo. Ah, la mera esquina de acá, ok. A ver, ¿dónde? Que no lo encuentro. Y hay una barra que dice 100%. Híjole, no lo encuentro. No la veo. La voy a... En la esquina a mano derecha. ¿En la esquina de abajo, a mano derecha? Ah, a Donde ver, aparece la lo que pasa fecha. es que me está estorbando esto. Ahí, ingeniero. Ahora sí, es que no lo veía por eso. Entonces lo voy a hacer más grande. Ahí está. Sí, quiero que lo copien porque quiero que ustedes lo hagan. ¿Ok?
Entonces aquí está. Aquí están los datos. Dice F'C. ¿Sí es ese? No, ¿verdad? A ver, creo que no es esa. Es abajito. Era la segunda. Con estribos aquí sigue siendo. Bueno, a ver, vamos a calcular la primera. No, quería yo darle el refuerzo helicoidal. Esta, vamos a calcular esta entonces. Esta que tiene aquí refuerzo helicoidal. Vale. A ver, permítanme. Nada más déjenme ver si. Bueno, sería entonces del dato, si quieren irlo apuntando. F'C 200, Fy 2800, recubrimiento 3 centímetros. ¿Sí? El diámetro es una columna circular, va a ser la D mayúscula, diámetro 50 centímetros. Área de acero, 8 varillas del número 8. ¿Sí? Lo que sería el diámetro interno, ¿sí? 46 centímetros, quitando ya lo que sería el recubrimiento. Sí, quitando el recubrimiento y la varilla, ¿no? El área gruesa se va a calcular con pi por d al cuadrado sobre 4, que ya está aquí calculada, ¿sí? El paso de los estribos sería, ¿sí? 4 veces AE, porcentaje entre lo que sería el paso por la dimensión o el diámetro interno. El valor de la altura de la columna es de 450. Aquí está calculado ya también el valor del porcentaje, un 0,154. ¿Sí? ¿Cuáles serían las preguntas? Las mismas preguntas de hace rato. Vamos a aplicar las fórmulas correspondientes que tenemos aquí. ¿Sí? Primero, calculamos el primer máximo, el segundo máximo, que está aquí también la fórmula, y calculamos la resistencia, que sería el resultado mayor. Y después vamos a calcular, ¿sí? qué tipo de columna es, si es una columna larga, una columna corta, el porcentaje de acero también que tiene esa columna. ¿Se apuntaron ya los datos? Ya. ¿Ya? Espera. Okay. Ahora apliquen, ¿verdad? Sin paréntesis, ¿no? Estos paréntesis no le tomen en consideración. Vamos a poner, sí, resistencia primero, 0.85 F'C por AG, más AS por FY. Y chequen a ver si les da esos resultados. Sí, está bien, ingeniero. Ok, entonces si está bien, como ustedes pueden ver, aquí está el cálculo del primer máximo, cuando tiene todo, con su recubrimiento, ¿sí? ¿Cuántas toneladas nos puede soportar? 445 toneladas, ¿sí? Pero vemos que ya cuando ya perdió el recubrimiento, que es el segundo máximo, ya no tiene recubrimiento la columna. Ahora van a trabajar los unchos. Entonces, si nosotros agregamos, ¿verdad?, los valores que ya tenemos aquí, nos damos cuenta que la columna tiene una resistencia que aumenta prácticamente en 100 toneladas más. Es decir, nos puede resistir. Vamos a pensar en un temblor, se pierde su recubrimiento por el temblor y empieza a trabajar el suncho. Y al empezar a trabajar el suncho, todavía nos da una resistencia mayor que la que tenía cuando tenía el recubrimiento. Entonces, esa es la parte interesante de las columnas de tipo circular.
Entonces, el resultado final de su resistencia final serían, ¿sí? Pues 538 toneladas, las que nosotros vamos a tener. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Qué tipo de columna sería? A ver si hacen su cálculo. Dijimos que es la longitud de la columna dividida entre la dimensión mínima. ¿Cuál es la dimensión mínima de mi columna? Pues son 50 centímetros, es la dimensión que yo voy a tener. Sería 450 entre 50. ¿Cuánto me da? 9. 9. Entonces Es sería una corta. columna, ¿qué? ¿Corta o larga? Corta. Corta. Corta, ¿verdad? Porque su resultado es menor de 10. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de acero tiene mi columna? Pues sería este valor multiplicado por 100. El valor del PS, ¿sí? Multiplicado por 100. Nos da 1.54. Entonces, 1.54 está entre el 1 y el 8%. Quiere decir que esta columna está bien en cuanto a su porcentaje de acero, ¿sí? Que nosotros tendríamos. ¿Ok? ¿Qué otra? ¿Cómo fallaría esta columna? Por ser una columna corta, fallaría por aplastamiento. ¿Sí está claro? Bien. ¿Alguna duda? ¿No? No, Inge. No, ¿No? Inge. ¿Dudas? Sí, adelante. ¿No? Bien, les voy a dejar de tarea esta, otra, que tenemos aquí. Por favor, para que copien sus datos. Tenemos una F'C de 250, un FY de 4200, recubrimiento de 2.5 centímetros, el valor del diámetro total es de 35, ¿sí? Va a tener 6 varillas del número 8, ¿sí? El corazón, ¿verdad? El diámetro del corazón es de 30 centímetros. Aquí tenemos lo que sería el área gruesa. La fórmula con la que se calcula es verificar que efectivamente dé eso, ¿no? El porcentaje de acero, ¿sí? El valor de phi, 0.85. El paso de la hélice, cada 5 centímetros va a estar colocado el paso, ¿sí? Entonces vamos a tener, ¿sí? Un área de la hélice con varilla del número 3. Y tenemos el área del corazón, que nosotros vamos a calcular, que nos daría esto, y la longitud de mi columna, que sería de 4 metros. ¿Ok? Es cuestión Ahí que dice, ustedes verifiquen, complementen los otros 3 pasos, las otras 3 cosas que les estoy preguntando, ¿sí? Primeramente, ¿cómo va a fallar? ¿Qué tipo de falla va a tener? ¿Es una columna corta o es una columna larga? ¿Sí? La que nosotros vamos a tener. ¿Y qué otra cosa por ahí les había preguntado? La separación de los estribos. Entonces, no se les... ¿sí? ¿A qué separación colocarían ustedes sus estribos? Entonces, es algo que es importante que también lo verifiquen ustedes. Entonces, tipo de falla, verificar el porcentaje, que ya está ahí, calcular la separación de estribos y definir si es una columna corta o si es una columna larga. ¿Ok? Ese sería para el primer problema que les estoy poniendo aquí. Y el segundo sería el problema que tenemos aquí, dice calcular la resistencia de una columna rectangular. Aquí está. Dice aquí calcular resistencia de una columna con estribos si se aplica una carga axial también. Tenemos como datos F'C 300, FY 4200, B 30 centímetros, T 40 centímetros, 6 varillas del número 8, área gruesa, pues ya está ahí calculada, ¿sí? El área del corazón igual, ρS, y phi, y la columna tiene 3 metros de longitud. Vamos a cambiarle la longitud, que sea de 5 metros ahora la columna. Nada más cambiemos 5 metros de longitud la columna. ¿Ok? ok, Inge. ¿Dudas? ¿No? ¿O sí? No, Inge, todavía. No, ¿Seguro? Porque aquí ya nos despedimos. Nos vemos
el próximo miércoles. El lunes no les voy a dar clase. Nos veríamos el próximo miércoles, ¿sí? El viernes no habrá clase, ingeniero. Ah, con ustedes sí tengo clases todavía el viernes, tienen razón. Sí, jefe. Sí, el viernes tenemos clase. Podría dar el día. Sí, pensé que no teníamos clase el viernes, pero no. Sí, tenemos clase el viernes todavía y el día que no vamos a tener va a ser el día lunes, ¿ok? Entonces sí, el viernes nos veríamos. Ok, ¿Sale? jefe. Órale. Inge, ¿puede ponerme ese retardo? Sí, ¿y Flores? Es que ya he pasado lista, sí. Flores solares. Solares. Ok. Sí, ¿Quién más? ¿Alguien más? Creo que no. gracias, Inge. Órale, nos estamos mirando, que les vaya muy bien, que buen provecho. Gracias, Gracias, Inge. Inge. Bonita tarde. Hasta luego, Hasta Inge. luego, Hasta cuídese, luego. Inge. Hasta luego. Muy bien. Está bien, hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.